¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con la clase de esta semana. Es el último tema, ya que la siguiente semana ya les toca examen, ¿vale? Ese es el último tema que vamos a ver referente a las nuevas tendencias, ya que ya vimos lo principal, ya nada más vamos a ver las medidas disciplinarias que hay dentro de una materia de amparo. Acuérdense, chicos, que las sanciones y responsabilidades son para todos, para el quejoso, para la autoridad responsable, tercero interesado y para el Ministerio Público. Cualquiera de ellos se les puede cometer o se les puede dar alguna sanción, ¿ok? No todo es bueno, no todo es malo, ya lo saben. Hay que estar siempre al margen de la ley, ¿ok? Bien, vamos a ver como eh, tema final, medidas disciplinarias y de apremio referente a la materia de amparo. ¿Cómo se han reformado esas medidas disciplinarias y de apremio referente a las nuevas tendencias en materia de amparo? Nos dice, artículo 236, para mantener el orden y exigir respeto, los organismos jurisdiccionales de amparo, mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal y, y cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias. Ellos pueden poner cualquiera de estas medidas disciplinarias. ¿Por qué? Porque no siempre todos trabajan al marco de la ley. Claramente nos está diciendo aquí que se puede realizar medidas disciplinarias a las partes o a los asistentes del juzgado o del tribunal. ¿Ok? Empezamos con el número 1, multa. Eh, se le va a poner una multa, chicos, a aquellas personas o aquellos funcionarios o aquellas partes también que no hayan acatado las órdenes, como pues que hayan hecho un mal manejo de los documentos, no hayan promovido correctamente. Acuérdense que las partes también tienen la obligación de promover correctamente todo su demanda. No tiene que ir con agresiones, no tiene que ir con obscenidades o insultos. O sea, realmente un, una demanda tiene que ir de forma correcta. Por eso tanto a las partes como a los servidores públicos se les ponen multas, como por ejemplo a las partes, pues bueno, y como les estaba yo comentando, su demanda pues no tiene que ir en perfecto lenguaje. ¿Ok? A los asistentes de los juzgados, pues bueno, que ellos realmente hagan su trabajo correctamente. Cuando uno como abogado o como quejoso vas y pones una demanda, pues tienen que atenderte de la mejor manera. No te tienen que poner alfombra roja, simplemente tienen que trabajar al marco de la ley. Dos, expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia podrá continuar en privado. Cuando una audiencia se celebra, chicos, claramente nos dice en este artículo que cuando una audiencia se celebra tienes que guardar compostura. El juez tiene todo el poder de sacarte de la audiencia si no te comportas. ¿Ok? No te puedes sentar de forma incorrecta, no puedes tronar la boca, no puedes decir majaderías. A la sala, cuando empieza la audiencia, como todo se graba, tienes que estar en total silencio. Si te pregunta el juez, si eres tú la víctima, si eres tú el imputado, si eres tú esa persona que va a testificar, tienes que guardar compostura y total silencio. ¿Para qué? Para que ellos te puedan hacer las preguntas correspondientes sin llegar a estar diciendo cosas que no tienen nada que ver con el juzgado. El juez y las autoridades correspondientes que están ahí alrededor tienen toda la autoridad de callarte en ese momento. Acuérdense que existe el desacato. Cuando tú haces algo en forma de desacato, para eso existe la autoridad ahí. También te pueden llevar a prisión por desacato, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinantes eh,
Los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso indistintamente de las siguientes medidas de apremio. ¿Ok? Como punto número 1, pues bueno, ya les había dicho la multa. Como punto número 2, auxilio de la fuerza pública que deberán presentar las autoridades policíacas federales, estatales o municipales. Acuérdense que les había comentado que el Ministerio Público es federal, entonces por lo tanto estarías cometiendo tú un desacato federal, chicos. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de problemas, porque este no es un problema de fuero común, pasa a ser un problema de fuero federal. Si tú cometes un desacato, lo estás haciendo en contra del Estado. Entonces, por lo tanto, tu sanción no va a ser de manera de fuero común, va a pasar a ser sanciones de fuero federal. ¿Ok? Bien, artículo 238 nos dice responsabilidades y sanciones. Las multas previstas en la ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o Ciudad de México actualmente al momento de realizar la conducta sancionada. Podrá aplicarse al quejoso, al tercero interesado o ambas partes, puesto que en el caso de manera conjunta o indistinta, con quienes promuevan en su nombre sus apoderados o abogados según sea el resultado de los órganos. Bien, cuando nosotros hacemos desacato, el problema recae, chicos, en abogados y recae en el quejoso o en tercero interesado. Cuando uno de ellos tiene un problema, el problema es general, nos va a recaer a los tres, tanto al quejoso, al tercero interesado y al abogado o al representante legal. Así es de que hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es un problema que nos va a afectar a todos y posteriormente, en vez de ayudarnos, pues bueno, nos van a traer más complicaciones en el caso. Siempre tenemos que estar muy, muy atentos a lo que el juez nos está comentando. Artículo 240 nos dice, en el caso del artículo 11 de la ley, si quien promueve no tiene representación que firme, se le impondrá una multa de 30 a 35 días. ¿Qué quiere decir? Que uno como ciudadano no puedes ir tú a promover un amparo. Claro, tú lo puedes ir a promover, pero si no va firmado por un representante, claramente ahí dice, por un representante legal, tienes un problema, ¿ok? Y automáticamente te estarían poniendo una multa. Y estamos hablando de salarios mínimos. Aquí no entran las sumas, chicos, porque es materia federal. Aquí no entran las sumas, aquí entran salarios mínimos. Estamos hablando, déjenme decirles, desde el salario mínimo está en 207 pesos más o menos ahorita. Vamos a hacer la cuenta. 207 pesos por 30 días. Estamos hablando que tendrías que estar pagando un salario de 6,210 pesos. Eso es si son 30 días. ¿Ok? Si son 30 días. Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo cómo sea la multa que te estén poniendo en ese momento las autoridades, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Tú no puedes ir a promover, ¿cómo se llama tu demanda si no tienes un representante legal? Claramente nos dicen en el artículo 240 que no puede promover un ciudadano solo. Siempre, o bueno, una persona puede ir a promover, pero siempre y cuando la firma de un abogado o de un representante legal, pues tenga validez, ¿ok? Artículo 241 nos dice, tratándose de lo previsto en el artículo 14 de la ley, quien afirma ser defensor, que lo demuestre. Ojo, también el defensor no puedes agarrar al abogado de la esquina, chicos. Tiene que ser un defensor que tenga título, cédula profesional. No puedes agarrar al charlatán. ¿Por qué? Porque también te estarían multando con 15 días de salario mínimo. Estaríamos hablando que son como 3,000 pesos de salario mínimo. ¿Ok? Bien, en el artículo 242, en caso del párrafo tercero del artículo 16 de la ley, aparte
que teniendo el conocimiento, pues tienes que tener esa idea con el quejoso y el tercero interesado de no tener un órgano que no sea el que te corresponde de manera legal. Tú no puedes ir a citar al Ministerio Público, por ejemplo, al Ministerio Público de Fuero Común, cuando tú sabes que este es un problema de fuero federal. Todo lo que tiene que tiene que ver con la ley de amparo es de materia federal, no es de fuero común. ¿Por qué? Porque ya no está citando los códigos, ya está citando la Constitución. ¿Ok? Así es que hay que tener mucho cuidado con eso, con ese problema referente a las multas y sanciones requeridas por el juzgado. ¿Ok? Bien, también vamos a hablar del artículo 261, ya nos brincamos todos los demás artículos. ¿Por qué? Porque los demás artículos nos van a hablar referente a multas, a cuánto vas a pagar si haces un desacato, pero realmente va entre multas desde 15 a 30 días de salario mínimo. Estamos hablando de entre 3,500 a 6,000 pesos, más o menos, ¿eh? Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora vamos a hablar de los delitos. En el artículo 261 nos dice, ojo, nos comenta, se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 30 a 70 días multa. Ok, artículo número 1. Al quejoso o a su abogado autorizado o a ambas personas, sin con el propósito de obtener una ventaja procesal inmediata en la demanda, afirme hechos falsos u omita los que le corresponden declarar de forma correcta. ¿Qué quiere decirnos este artículo, chicos? Que si tu abogado o tú falsea información, estás cometiendo un delito. ¿Ok? Estás cometiendo tú un delito. ¿Por qué? Porque claramente estás falseando información o estás tratando de disuadir al juez. ¿Para qué? Pues para que te dé la afirmación de la sentencia a ti. Eso sí tienes que tener mucho visión, que tu abogado no cometa errores. ¿Por qué? Porque acuérdate, él es tu representante legal, él es el que va a representarte a ti. Entonces, por lo tanto, si tu abogado está cometiendo un delito, tú te vas con él. ¿Por qué? Porque tú autorizaste a esta persona que te represente legalmente. Por eso tienes que tener bien fijo quién es la persona que te va a representar. Número 2, al quejoso tercero interesado o a su abogado o ambas partes, si en el juicio de amparo presentan testigos o documentos falsos, también son acreedores a tener una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque estás presentando, por ejemplo, testigos que ni tan siquiera vieron el suceso, pero claro, tú les estás pagando, ¿para qué? Pues para que te digan lo que a ti te conviene. ¿Ok? O, por ejemplo, te vas a Santo Domingo, ¿verdad? Y creas una documentación falsa. A lo mejor en ese momento te la aceptan, pero cuando viene la investigación del documento y saben que es falso, automáticamente, chicos, te estarías metiendo en un problema grave y lo mismo, vas a tener un problema y ese problema te va a llevar a la cárcel. Artículo 262. Se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 15 a 500 días. Estamos hablando, vean, por ejemplo, 207 pesos, que es el salario mínimo actual, por 300 días multas. Estás hablando de 62,100 pesos. Tendrías que pagar por solamente, óigalo bien, por solamente traer un testigo o falsear documentación. Estás hablando que aparte de la pena que te están dando de 3 a 9 años, ahora vamos a multiplicar para sacar la media aritmética. 3
son 3 meses, serían prácticamente 10 entre 2. Estamos hablando que pues todavía no alcanzas prisión, pero al final de cuenta te va a tocar. ¿Ok? Bien. El número 1, al reunir información previo o con justificación express un hecho falso o niegue la verdad. Si llevas a un testigo, por ejemplo, y está negando todo, automáticamente estaría cometiendo un delito. Aquí no es como el fuero común, chicos, que pueden decir sí, no, solamente. No, en un interrogatorio a nivel federal, las preguntas deben de ser claras y las respuestas, por lo consiguiente, deben de ser igual de claras. No puedes contestar sí, no. ¿Por qué? Porque estarías evadiendo prácticamente la respuesta. Sin motivo justificado, revoque o deje sin efectos el acto que se reclama con propósito de que se sobresea el amparo, solo para insistir con el posterioridad la emisión del mismo, lo que estuvimos hablando del sobreseimiento. Cuando tú pusiste un amparo, pusiste la demanda de amparo, pero lo quieres, ¿qué dices? Sí, ya no quiero, ya ahorita, pues ya no quiero pelearme con las personas, mejor lo voy a dejar en paz. Les había dicho claramente que no es solamente sobreseer el procedimiento, tienen unas ciertas cosas que tiene que llevar el sobreseimiento para que puedas tú terminar el amparo. Ojo, no tienes que haber causado daños, no tienes que haber causado daños al tercero perjudicado o a la parte acusada, en este caso la autoridad correspondiente, también no puedes causarle un daño como tal para poder sobreseer, pero si ya le causaste un daño y tu intención es sobreseer ese amparo, pues ahí estarías cometiendo tú un delito. ¿Ok? Acuérdense que les había dicho que para sobreseer un amparo, pues tiene que llevar ciertos requisitos, no es nada más terminar por terminar. Si ya empezaste algo, no lo puedes terminar simplemente por decir, ¿sabes qué? Ya no lo quiero, no me interesa, pues entonces que se termine. No, no es así. Y así sucesivamente hasta el artículo 5, pero nos vamos a brincar los demás porque es lo mismo. Multas y cárcel para las personas pues que no hagan caso omiso a todo lo referente al artículo 262. En el 263, los jueces de distritos, las autoridades jurisdiccionales y el Estado y Distrito Federal, que hoy es Ciudad de México, cuando actúen en auxilio de la justicia federal, los presidentes de las juntas y los tribunales de coalición y arbitraje, los magistrados de circuito y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son responsables en todo momento de esto. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros promovemos un amparo, chicos, se manda a citar pues a jueces de distritos, autoridades jurisdiccionales, pueden ser del Estado, de Ciudad de México, auxiliares. Ajá. ¿Por qué? Porque vas a citar algo federal, estás llamando al fuero común a que te vaya a apoyar con un problema que tú tienes. Por ejemplo, si yo voy a promover un amparo indirecto, es en contra de las autoridades responsables o de las autoridades pertinentes. ¿Ok? Bueno, en este caso, el juez de fuero común tiene que ir como testigo al fuero federal y decir por qué él, con su poder de juez, dictó en contra de la sentencia que nosotros tratamos de revocar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando ya saben, haces un amparo, lo estás subiendo a los tribunales colegiados de circuito. Si los tribunales colegiados de circuito no pueden resolver, lo subes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es importante que todas las autoridades de fuero común estén en la mejor disposición para que no tengan ningún problema a futuro. ¿Ok? Y sucesivamente vamos a hablar ahora de los demás artículos como el 267. Se impondrá pena de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 días multas a 300 días multas, aquellas personas o aquellos jueces
que no acaten las órdenes o los mandatos públicos. Por ejemplo, incumple una sentencia de amparo o no logre cumplirla. Cuando un juez no te dictó sentencia y lo dictó de manera errónea o solamente por querer ayudar a la otra persona, ahí en ese momento él está incumpliendo está incumpliendo con su trabajo. ¿Okay? Está cayendo en un delito. Entonces, en ese momento, los jueces de distrito o los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados o los ministros, ellos impondrán esa sentencia y por lo tanto, pues ya sea que dependiendo del problema tan grande que sea, pues puede ir desde la sustitución, cárcel o solamente pagar una multa. Me repita el acto reclamado, pues es lo mismo. Número 3, omita cumplir cabalmente la resolución que establece la existencia del exceso de defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando él esté aferrado a una sentencia, cuando un juez está aferrado a una sentencia, es por eso que estás promoviendo un amparo. Lo vas a subir a un tribunal colegiado de circuito, donde lo va a revisar los ministros. Los ministros lo van a ver, pero si son amigos los ministros, el ministro y el juez, pues obvio, tu resolución va a salir negativo. Entonces, lo vas a elevar a la Suprema Corte de Justicia, donde magistrados lo van a revisar, perdón, donde ministros lo van a revisar. Si el magistrado es amigo del juez, pues bueno, lo va a revisar un magistrado. ¿Ok? Y de esa manera va a haber incumplimiento de su trabajo. Y hoy en materia federal, porque ya les había comentado, hoy en materia federal, pues bueno, las multas y las prisiones, pues son muy severas. Y quedas con antecedentes penales federales. Estás cometiendo un delito federal. Y les vuelvo a repetir, y esto es para todos, para los quejosos, para el tercero interesado, puede ser para el Ministerio Público o puede ser para las autoridades correspondientes. Siguiente artículo 268. Se impondrá una pena de 1 a 3 años de prisión o multa de 30 a 70 días, en ambos casos de destitución o inhabilitación de 1 por 3 años por no desempeñar el cargo de forma correcta. ¿Ok? Cuando un delito lo haces de manera dolosa, de manera dolosa, la sentencia a lo mejor porque vamos a hablar, oigan bien, vamos a hablar ahora de un delito un delito. Vamos a hablar de materia penal ahora. ¿Ok? Por ejemplo, el violador. Si cae ese delito en una juez, la pena va a ser más severa. ¿Por qué? Porque fue una violación a una mujer. Entonces, por lo tanto, va a ser más severa su condena. Ojo, todos tenemos derechos a ser defendidos. Nadie puede quedarse sin defensa, ¿eh? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Si le quieren dar por lo que corresponde a 30 años de prisión y la juez la avienta 70, ahí es un abuso de autoridad y es un abuso dolosamente. ¿Por qué? Porque con todo el dolo le está justificando más años de prisión. Acuérdense que sí, cometió el delito, pero todos los delitos ya tienen marcados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya tienen marcados sus penas. No puede subir ni puede bajar. ¿Ok? Debe de ser algo estándar. Para eso existe la media aritmética. La menos la mayor se suman y entre dos se va a dividir. ¿Ok? En el artículo 269 nos dice, la pérdida de la calidad de autoridad no exige la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o elegir correctamente la sanción. ¿Ok? Todos estos son pues delitos que cometen todos los jueces y todos sus agremiados, toda la organización completa. Desde ese que checa los asuntos
que son los de archivos, hasta el juez. ¿Por qué? Porque por ellos pasa todo el asunto en sus manos, ¿ok? Ese juez, ese secretario de acuerdos, ese notificador, por ellos pasa. Entonces, por lo tanto, quien haya cometido ese delito en general, a lo mejor que hizo el del archivo, no le entregó, oigan bien, no le entregó a tiempo al abogado el archivo, lo hizo perdido, y eso pasa muy comúnmente. No le entregó a tiempo el archivo al abogado, pues para que viera cuál era lo que el juez le había pedido. Por ejemplo, en un delito de robo, ¿ok? Yo voy, reviso mi archivo y me dicen que no lo encuentran, pero dictó un auto el juez que dijo claramente que dentro de 3 días necesitan tener a sus testigos. Y si yo pasan los 3 días y hasta el quinto o sexto día me entregan mi documento, yo le digo, bueno, es que estuvo perdido el archivo. Yo no vi que en 3 días, ahí está cometiendo un delito el del archivo. ¿Por qué? Porque no te entregó a tiempo tu archivo para saber qué es lo que te estaban pidiendo. Ahora vamos con el secretario de acuerdos. El secretario de acuerdos tiene toda la obligación de citar los autos, pasárselo al juez, y el juez te va a decir, pues ponle este auto, y él va a citar los autos. Si él también llega y esconde y no cita los autos a tiempo, ahí automáticamente estaría pues cometiendo un delito. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta llegar al juez. Cuando el juez no quiere citar o excedió de manera injustificada su falta de pericia o de noción para dar esa sentencia, no digo que a lo mejor el asaltante, el violador, el narcotraficante no merece esa pena, sí, pero no puedes tomarlo personal porque estás dentro de un poder judicial en el cual tienes que llevar todo las leyes correspondientes para que tú puedas salir a trabajar de manera correcta. ¿Ok? Bien, chicos, pues como verán, son muchos los delitos que se cometen también en materia federal por parte de las autoridades correspondientes. También nosotros como quejosos, como abogados, también cometemos esos delitos y ya estuvimos viendo algunos. Todo esto se reformó con nuevas sentencias, con nuevas penas, tanto económicas como con cárcel, se ha ido reformando. Por eso esta materia se llama las nuevas tendencias. Esa es la nueva tendencia. Antes los jueces no tenían problema alguno. Ellos dictaban su sentencia y lo que se dictaba, eso era. Obvio, existe el amparo, pero no se mandaba a traer a los jueces. Hoy en día sí. Hoy en día sí mandas a traer a la autoridad correspondiente, en este caso al juez. Antes iban secretarios, administrativo o incluso representantes legales de los mismos, del mismo despacho, del mismo juzgado. ¿Por qué? Porque el mismo juzgado tiene también sus abogados, tienen su propio despacho, que obvio de tantos problemas los tienen que sacar. ¿Ok? Antes iban nada más los representantes, hoy en día no, chicos, hoy en día la ley ha cambiado tanto, incluso los nuevos reglamentos han cambiado tanto que eso ha hecho que se reforme la nueva ley de amparo. Ok, chicos. Bien, muchachos, pues con esto damos por terminado nuestro tema, todos nuestros temas referente a las nuevas tendencias en materia de amparo. Ok. Si se dan cuenta, realmente es lo mismo, prácticamente es hablar de amparo, pero de lo nuevo que hay, como por ejemplo las nuevas sanciones, los nuevos incidentes que puedes poner, cómo sobreseer de manera correcta un amparo. Antes nada más llegabas y con que lo dejaras de seguir trabajando, con eso se sobreseía. Hoy no, en esta fecha ya no. Para sobreseer hoy una demanda de amparo, pues necesitas ciertos requisitos. Ok, chicos. Bien, muchachos, pues con esto terminamos nuestro tema.
Ya estaré yo haciendo preguntas referente a esto, ¿ok? Su examen también viene de esto, de todo lo que estuvimos viendo, de eso va a venir su examen, de eso va a versar su examen en esta ocasión. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos el día sábado, chicos. Gracias.